Hola mis amigos y amados de nuestro Padre, Padre Celestial, el Padre que es de todos los que aceptan o han aceptado el sacrificio del Hijo de Él por sus almas. Entonces, ¿quién recibe a Jesús como su Señor y Salvador? Entonces tiene en el Padre a su Padre, a mi Padre por su Padre, porque esa es la palabra de Dios. Todo aquel que cree, todo aquel que en Él cree y fuere bautizado será salvo. Y creer no es sentir. Creer es una actitud, es una decisión de su libre decisión. Ella escoge, yo quiero, yo acepto, yo reconozco que Jesús murió por mis pecados, además de los demás pecadores. Pero cada quien tiene que asumir su fe independientemente de las demás personas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta convicción personal, es una revelación de Dios, es una revelación del Espíritu Santo directamente para la persona. ¿No es bueno esto? Esto es muy glorioso, muy padre. Entonces, cuando la persona cree, ella realmente toma la decisión de seguir, obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, yo acostumbro mucho a hacer una analogía de una creencia en Dios y el matrimonio, porque en el fondo es el matrimonio, es una alianza, es un pacto que usted hace con Dios en la sangre del Señor Jesús, así como el matrimonio antiguamente era así. En mi matrimonio fue así. La persona en la luna de miel sella aquel matrimonio con sangre. Aquella sangre es lo que marca, que une a aquellos dos cuerpos y ellos se vuelven uno solo, un solo cuerpo. Entonces hubo una alianza en el matrimonio, un empeño de la palabra uno para con el otro. Y a partir de allí se va a vivir toda la vida en relación a la otra persona. Así es con Dios. Él es Padre. Él hizo su parte. Ahora, cabe a cada uno de nosotros hacer la nuestra. Entonces, quien cree y fuere bautizado, dijo Jesús, será salvo. Ahora, ¿por qué muchas personas, infelizmente, yo no puedo dejar de mencionar el otro lado de la moneda? Porque yo sé que muchas personas participan de esta transmisión, son fieles, leales a Dios, pero ni todos, la mayoría no, infelizmente. ¿Por qué? Porque hay una cierta, un cierto rechazo de Jesús como su único Señor y Salvador, porque hay moros de la costa, o sea, perdónenme la expresión, moros en la costa, o sea, son cosas que interrumpen esa relación, porque la persona, ella sabe que para ser salva, ella tiene que someterse y someter su vida al Señor Jesús, a su palabra. Someter su vida al Señor Jesús es someter la vida a la palabra de Él. La palabra, y es palabra, usted sigue la palabra es espíritu y vida. Dijo Jesús, mis palabras son espíritu y vida. Entonces la persona que cree en Jesús, cree en sus palabras y obedece. De nada sirve
creer o decir creer y no obedecer, o sea, no sirve de nada. Pero, ¿qué es lo que quise decir con Moros de la Costa en esa relación con Dios? Las personas hasta van a la iglesia y yo me acuerdo de mi propia experiencia. Yo iba mucho a la iglesia, buscaba mucho, me gustaba el mensaje, las oraciones, las canciones, los himnos, todo era muy bonito, muy bonito. Entonces yo me enamoraba, solo que yo tenía, digámoslo así, un moro en la costa. O sea, yo no quería abandonar aquella situación o dejar aquella cosa, aquella transgresión, aquel pecado, porque me gustaba. A mi carne le gustaba, a mi corazón le gustaba. Pero el espíritu no, el espíritu se quedaba en conflicto con mi alma porque mi alma quería mantener a aquella situación. Pero mi espíritu decía no, no. Y yo sé que muchas personas viven este dilema, el dilema del moro en la costa, que quiere decir el pecado o la transgresión. Yo quisiera que usted supiera lo siguiente, que mientras la transgresión persista, no hay salvación. No hay salvación. Y no habiendo salvación, no habrá bautismo con el Espíritu Santo de ninguna manera. Porque la persona está en pecado. ¿Cómo una persona que vive en el pecado puede recibir el Espíritu de la pureza, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la santidad? El Espíritu de la santidad es imposible. La Biblia dice, además de los apóstoles y el propio Señor Jesús, pero aquí en Proverbios dice así, que el que encubre sus transgresiones no prosperará. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte. Obviamente que muchos prosperan robando, con corrupción, mentira, engaño, etcétera, pero esa prosperidad es inútil porque un día todo se queda por ahí. Nosotros no nos llevamos nada de esta tierra. Entonces, ¿de qué sirve tener todo el mundo y perder la propia alma? Fue lo que Jesús me dijo a mí un día. ¿De qué sirve que ganes el mundo y pierdas tu alma? Entonces, ¿de qué servía para mí tener el placer en mis transgresiones, en mi alma, pero ¿y si perdiera mi alma? O sea, mi alma nosotros solo tenemos un alma, claro. Y si perdemos esa alma, ¿y de ahí? ¿Cómo se queda lo demás? El más allá. Entonces, aquí Dios dice que el que encubre sus transgresiones, o sea, sus pecados, no prosperará, nunca, nunca prosperará. Puede aparentemente que le vaya bien en el inicio, o sea, hay personas que viven del mal, de la criminalidad, ellas prosperan, ganan ríos de dinero con drogas y vemos ahí los antiguos reyes de las drogas viviendo una vida bastarda, etcétera. En el caso, por ejemplo, ahí del presidente, el ex presidente de Venezuela, ahora está en la cárcel con toda la riqueza de él, toda su gloria. Está confinado a nada, a cero, y todavía está preso. Entonces, el que encubre sus transgresiones nunca prosperará, nunca, jamás puede hasta tener una prosperidad pasajera, pero nunca va a permanecer, porque la prosperidad que el hombre tiene
Jesús ya habló de eso. Él dijo que de qué sirve el hombre ganar todo el mundo y perder su alma. ¿A qué dará el hombre en cambio de su alma? Las personas dan su vida a cambio del dinero, del poder, etcétera. Sin embargo, su alma se queda condenada porque ella está viviendo en transgresión. Pero dice aquí, el que encubre, esconde sus transgresiones nunca prosperará, pero el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es solo confesar los pecados, pero hay que dejarlos también. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento, amiga y amigo, es justamente que el que se arrepiente, ella da la espalda para el pecado, para las transgresiones, para lo que está mal, la mentira, el engaño. Esa vida sin reglas que la mayoría de las personas viven. Infelizmente esa es la realidad, pero esa es la realidad que usted tiene que saber para que usted sepa cómo hacer, qué hacer para ser libre de esas transgresiones. Usted tiene que confesar. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón. La persona tiene que arrepentirse para que ella pueda, y el arrepentimiento aquí no es simplemente la pena de sí mismo o lástima o lamentar su manera de ser. Ay, yo nací así. No, nada de eso, de nací así, moriré así. No, negativo. Usted puede cambiar su historia. Y nosotros tenemos aquí publicaciones de testimonios de muchos que estaban allá en el fondo del pozo, pero se liberaron, reconstruyeron sus vidas, personas que estaban en criminalidad, jefes de tráfico de drogas, etcétera, etcétera, que se convirtieron y hoy son hombres de bien, pagaron sus culpas con la justicia. No se quedaron impunes. No, Dios no hace ese milagro. La persona va a pagar. Ella tiene que pagar. Ella va a cosechar aquello que sembró. Es lo que decimos esos días. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, no hay modo, no hay salida. Mientras la persona mantenga sus transgresiones y no las confiese, no las abandone y no se convierta y no se arrepienta, no hay perdón. Y si ella muere así, nosotros ya sabemos el fin de la historia, que va a estar en el infierno, como Jesús mismo dijo allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, a partir del versículo 19. Lea la historia que Jesús muestra para dónde va el alma del justo y para dónde va el alma del injusto. Entonces, muchas personas no se convierten porque creen así. A ver, yo reconozco que soy un pecador, pero ¿quién no peca? De ahí comienza a tratar de justificarse. Pero, caray, todos pecan. Es cierto, todos cometemos errores, pecados, es cierto. Porque si nosotros no cometemos pecado con la actitud, o si no con el pensamiento, o una palabra, o con un rencor, en fin, con alguna cosa, la persona siempre puede faltar. Pero, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y asumimos esa fe, dejando nuestros pecados, Él, Jesús,
se convierte en nuestro abogado junto al Padre. Eso es muy bueno. Gracias a Dios. Yo tengo un abogado junto al Padre. Y Él fue el que pagó el precio por mi libertad. Él pagó con la propia vida, con su propia sangre, para salvarme. Y por usted también. Por tantos cuantos aceptan y están de acuerdo con Él. Entonces, tiene que haber, mi amiga y mi amigo, el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón. No hay perdón sin arrepentimiento. Arrepentimiento es, claro, sincero. Cuando la persona se arrepiente, entonces ella deja de ser aquel ladrón para ser un buen mozo. Y eso aconteció en los últimos minutos de la vida del ladrón en la cruz. Eran dos ladrones. Los dos inicialmente decían a Jesús, y mientras estaba siendo clavado en la cruz, a ver, ¿no salvaste a los demás? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Y ellos decían y hablaban, y Jesús se quedaba callado. No respondía, no se defendía. Pero con las horas, conforme iban pasando, uno de ellos vio que Jesús no era como ellos, que Jesús era el Salvador. Él reconoció eso. Y cuando lo reconoció en los últimos momentos de vida, él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y fue tan sincera su palabra que Jesús inmediatamente le respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, digamos así, no tiene sus escogidos, destinados o predestinados. Él, por supuesto, sabe quién será salvo y quién no. Pero Él abre la puerta. Jesús es la puerta de salvación. El que quiera dejar sus errores, sus pecados, no solo decir: Dios, yo entrego mi vida al Señor Jesús. Y eso también yo lo hice muchísimas veces. Para Jesús le entregué mi vida varias veces, cada que iba a la iglesia. Yo le entregaba mi vida a Jesús, pero le entregaba allá adentro, de aquel ambiente bueno, saludable. Pero cuando salía de aquel ambiente que iba y volvía a mi ambiente afuera, ahí todo cambiaba. Entonces, cuando la persona sinceramente se entrega, puede ser en el último momento que tenga y sea salva. Ahora, yo no confiaría esperar el último momento para entregarme, porque a veces la persona no tiene ese derecho. A veces la persona muere instantáneamente. Tiene un problema, en fin. Y de repente se va, sin haber tenido tiempo de pensar. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, está en sus manos su vida. Usted quiere prosperar. No solo prosperar, pero quiere usted tener una familia, un hogar. Usted quiere tener su reino así pequeño, pero de paz, que es su casa, su familia, junto con sus hijos. Usted quiere tener una vida en paz con Dios y consigo mismo. Usted tiene que arrepentirse y abandonar
inmediatamente sus pecados, sus transgresiones. De ahí sí, conforme usted va sembrando esa vida de justicia, entonces Dios también va a corresponder a esa vida de justicia que usted está viviendo. Y usted va poco a poco tomando posesión de la cosecha o de las cosechas. Por lo tanto, no se quede queriendo justificar sus errores, sus pecados, porque fulano hizo, mengano hizo, y no hagan eso, mi amiga y amigo. Tiene que cuidar de su alma. La salvación es individual, es personal, y cada quien es quien tiene que tomar cuidado con su propia alma. Entonces estamos ahí hablando, no señalando el dedo para alguien, sino que hablamos de manera que todos puedan entender, para que todos puedan decidir por sí mismos arrepentirse o no. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay bautismo con el Espíritu Santo. De ahí viene aquella preguntita, ¿pero por qué no he sido bautizado con el Espíritu Santo si estoy en la iglesia hace tantos años? Pregúntese a sí mismo, mi amiga y amigo, ¿por qué? ¿Por qué? Solo usted y Dios saben. Dios los bendiga a todos y mañana estaremos hablando más al respecto de eso. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.